A ver, ¿qué pasaría si os dijera que una de las filosofías educativas más influyentes del mundo no nació en los despachos de una universidad, sino literalmente de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial? Hoy vamos a adentrarnos en el enfoque Reggio Emilia, un movimiento que empezó con la determinación de una comunidad que creía por encima de todo en el increíble potencial de sus niños. Vale, para empezar a entender esto, quedémonos con esta frase de su fundador, Loris Malaguzzi, porque esta idea, así de simple, rompe con todo. Viene a decir que los niños no son pizarras en blanco que tenemos que llenar de conocimiento, sino que llegan al mundo ya cargados de una riqueza inmensa. Y esto nos lleva directamente al corazón del asunto, a la primera gran idea, un cambio radical en cómo vemos a los niños y a las niñas. Fijaos bien en el contraste porque es brutal. Por un lado, la visión de siempre, ¿no?, que ve al niño como alguien a quien le falta algo, que no sabe o no puede. Y por otro, la visión de Reggio Emilia, que le da la vuelta a la tortilla por completo. Aquí se ve al niño como un protagonista fuerte, lleno de potencial y capaz de construir su propio aprendizaje desde que nace. No es un vaso que llenar, sino una fuente que emana. Pero, claro, la pregunta es, ¿de dónde sale una idea tan revolucionaria? Pues su origen es tan potente como la propia filosofía. No salió de un congreso de pedagogía, sino de la necesidad de una comunidad de construir un futuro mejor sobre las ruinas del pasado. Y es que esto, de verdad, parece de película. Imaginaos la escena. Primavera de 1945. La guerra acaba de terminar. La gente de un pueblecito cerca de Reggio Emilia, en lugar de esperar, decide actuar. Venden un tanque de guerra abandonado, juntan unos camiones y unos caballos y con sus propias manos empiezan a limpiar ladrillos de los edificios bombardeados para construir una escuela. Así, sin más. Y esa primera chispa prendió. Y vaya si prendió. Lo que empezó como una escuela construida y gestionada por la gente del pueblo se convirtió en todo un sistema municipal. Para 1963 ya se abría la primera escuela oficial y en el 71 el sistema creció para incluir también a los más pequeños, de 0 a 3 años. Un movimiento que, como veis, creció de abajo hacia arriba. Y aquí está la clave de todo. El motor del cambio fueron los padres, las familias. Eran ellos los que, después del horror de la guerra, exigían una educación que no volviera a traicionar el potencial de sus hijos. Querían una escuela que por fin reconociera y celebrara sus talentos. Muy bien, ya tenemos la historia y la filosofía. Pero ¿cómo se traduce todo esto al día a día en una escuela? Pues todo gira en torno a un concepto clave, la relación. Esto de la pedagogía de la relación quiere decir que el aprendizaje no es algo que va en una sola dirección, del profesor al alumno. No. Aquí el conocimiento se crea, se co-construye entre todos, entre los niños, los educadores, las familias y el propio espacio. Es una red de interacciones. Por eso no se habla de un modelo centrado solo en el niño. Se habla de 3 protagonistas. El niño, por supuesto, es el actor principal, pero el educador no es un simple transmisor. Es un investigador que aprende al lado de los niños. Y la familia no es alguien que se queda en la puerta, sino que es un socio fundamental en todo el proceso. Y aquí llega una de las ideas más brillantes. En Reggio Emilia, el propio espacio físico se considera un maestro más. El diseño del aula, los materiales que se ofrecen, la luz, todo, absolutamente todo, está pensado para invitar a explorar, a comunicar, a crear relaciones. El entorno no es un contenedor, sino un participante activo del aprendizaje. Y un detalle que parece pequeño, pero que es fundamental en esta pedagogía, es que en cada aula siempre hay 2 educadores. Y esto no es casualidad, es una decisión deliberada y potentísima. Rompe con esa imagen clásica del maestro solo en su clase. Aquí son un equipo. Colaboran, dialogan, reflexionan juntos. Se convierten en una pareja de investigadores y eso enriquece muchísimo la experiencia para todos, tanto para ellos como para los niños. Todo esto nos lleva a la expresión más poética y seguramente la más conocida de esta filosofía, los 100 lenguajes. Es la culminación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Los 100 lenguajes es una metáfora preciosa que nos recuerda que los niños tienen infinitas formas de pensar y de expresarse. No solo con palabras, el dibujo, el barro, la música, el baile, el teatro, cada una de esas formas es un lenguaje y todos son igual de válidos y de importantes. Y estos lenguajes se exploran a través de proyectos que nacen de los intereses de los propios niños. El proceso es fascinante. Primero, los educadores escuchan atentamente sus ideas. Luego, invitan a los niños a representar esas ideas, por ejemplo, a través de un dibujo. A partir de ahí se discute en grupos, se negocian los significados y juntos se construye un conocimiento nuevo y mucho más profundo. Esta frase de Malaguzzi lo resume a la perfección. El objetivo es unir el conocimiento con la expresión. Es entender que pensar y expresar no son 2 cosas separadas, sino parte de lo mismo.
Se trata de honrar todas las formas en las que los niños demuestran su inteligencia. Y ya para ir cerrando, hablemos de su legado. ¿Cómo es posible que una iniciativa local de un pueblo de Italia se convirtiera en un referente que inspira a escuelas de todo el mundo? Pues bien, hubo un año que lo cambió todo a nivel de visibilidad global, y ese año fue 1991. Resulta que ese año la revista Newsweek, nada menos, publicó un reportaje nombrando a una de las escuelas de la ciudad, la escuela Diana, como la mejor del mundo. Imaginaos el bombazo. Eso provocó una avalancha de interés y convirtió lo que era una experiencia local en un movimiento educativo global que sigue muy vivo hoy en día. Pero Malaguzzi y su gente siempre tuvieron un objetivo más grande. No se trataba solo de crear buenas escuelas, se trataba de luchar por una nueva cultura de la infancia, una que respete a los niños en todas partes y los vea como lo que son, la esperanza y el futuro. Y nos vamos con esta reflexión final, porque el enfoque Reggio Emilia, en el fondo, nos desafía a todos a repensar el propósito de la educación. Quizás no se trata tanto de llenar cabezas con datos como si fueran cubos vacíos, sino de avivar la llama de la curiosidad, la creatividad y ese increíble potencial que cada niño y cada niña lleva dentro.